La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Proclamamos el Evangelio correspondiente a este lunes de la quinta semana del tiempo de la Cuaresma, tomado de San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con Jesús, que a su vez está ya en Jerusalén, está en camino al culmen de su misión, y en este Evangelio de hoy nos encontramos con algo maravilloso, el atributo más grande del amor de Dios que está presente en Jesucristo, que es su misericordia. Jesús habrá enseñado, y antes de este momento, muchas veces, que había que perdonar, que había que orar por los enemigos, que había que ofrecer la otra mejilla cuando te golpeaban. Los fariseos, que odiaban al Señor porque hablaba con autoridad, porque les había hecho ver que eran como sepulcros blanqueados, que se veían muy lindos por fuera, cumplían leyes externas, pero su corazón estaba alejado de Dios. Y estaban llenos de envidia porque la gente se iba con Jesús. Querían demostrar que él no era una persona de Dios, que no era el Mesías que pensaban. Y le quieren poner una trampa, le presentan una mujer adúltera. Según la ley había que morir, tenían que asesinar a aquella persona públicamente, lapidada, tirándole piedras. Y sabían que Jesús enseñaba de la misericordia. La trampa era que si decía que había que tener misericordia con aquella mujer, contradecía la ley de Moisés. Y si decía que había que apedrearla, según la ley de Moisés, se contradecía a sí mismo lo que había enseñado, ese mensaje de misericordia del Señor. Y Jesús se pone a escribir en el suelo. Estudiosos de todas las épocas han tratado de discernir qué es lo que escribía. Probablemente hay una referencia como que todos recordemos que somos polvo y que al polvo volveremos, pero lo más importante es lo que Jesús les dice a ellos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No seamos jueces de los demás. Hay un solo juez, el Señor mismo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Dios es el juez. Y nosotros no estamos llamados a juzgar a los demás, sino a pedir misericordia a Dios para nosotros, y llenos de esa misericordia, darla también a los demás. El Señor dice a la mujer: nadie te ha acusado, yo tampoco te acuso, vete en paz y no peques más.
Pidamos en este tiempo, en la recta final hacia el Triduo Pascual, la misericordia de Dios y con ella poder perdonar siempre a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.